Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Como cada mes me alegra saludaros a todos los que estáis al otro lado, nuestra fiel audiencia del capítulo de Madrid del PMI y a nuestros capítulos aliados en Latinoamérica de Buenos Aires, Nuevo Cuyo, Montevideo, El Salvador, Cajamarca, Santa Cruz en Bolivia, Asunción, Perú, Venezuela, Guatemala, Córdoba en Argentina y Quito, todos ellos bienvenidos. También saludamos al resto de capítulos españoles y de Latinoamérica invitados a esta ponencia y a todos los que lógicamente nos estáis hoy escuchando desde España o de cualquier otro rincón del mundo. Os agradecemos de veras vuestro interés y asistencia. Soy Rafa Pagán, voluntario del área de webinars y junto con el responsable del área de webinars y además presidente de nuestro capítulo de Madrid, Jesús Vázquez, y nuestro equipo formado por José Barato, Bernardo Baiz, Luis Reyes, Jorge López y Cristina Fernández, tengo el placer de presentaros la ponencia de Andrés Campos Alvarado, PMP MBA y Project Manager Senior, titulada El arte de decidir en proyectos, cómo elegir el camino correcto en un entorno complejo. Somos hoy más de 200 inscritos a la ponencia desde diferentes países. Muchísimas gracias a todos y enhorabuena, Andrés, por ese récord de inscritos a la ponencia. En esta ponencia, Andrés nos explicará cómo en el mundo de la gestión de proyectos tomar decisiones en una constante que nos acompaña durante toda nuestra carrera profesional. Pero, ¿cómo nos aseguramos de que estamos realmente eligiendo el mejor camino cuando la incertidumbre es tan alta y además la presión para tomar decisiones no nos da tregua alguna? Pues en este webinar, Andrés va a explotar precisamente con nosotros una serie de estrategias prácticas con el objetivo de mejorar esa toma de decisiones en entornos complejos, minimizando, por tanto, los riesgos y evitando en su medida los sesgos cognitivos que puedan llevar a costosos errores, ¿no? A través de casos reales, incluyendo proyectos famosos y errores históricos, aprenderemos lecciones clave de cómo fortalecer nuestro criterio y liderar con confianza. Además, el ponente analizará herramientas y metodologías que nos permitirán estructurar mejor el proceso de decisión en los proyectos, desde lo que sería el análisis de datos hasta la intuición estratégica. Andrés Campos es un experimentado ingeniero y gerente senior de proyectos con más de 20 años de trayectoria liderando proyectos en sectores tales como construcción, manufactura, telecomunicaciones y centro de datos. Posee una sólida formación académica como MBA en inteligencia de negocios y transformación digital, una maestría en gerencia de proyectos y además tiene las certificaciones de PMP, IPMA nivel C y Lean Six Sigma Green Belt. Ha trabajado en proyectos de gran envergadura en diversos países de Latinoamérica y en Europa, gestionando infraestructuras estratégicas y optimizando operaciones con un enfoque basado en datos y mejora continua. Actualmente es Senior Project Manager en Data Centers para la región de Iberia. Además, es docente del programa de gestión de proyectos de PMI en el Instituto Europeo de Postgrado y en la Escuela Internacional de Gestión de Proyectos. Es un apasionado por la innovación y la tecnología y combina su experiencia en dirección de proyectos en metodologías ágiles y analíticas avanzadas para impulsar de esta forma el éxito de proyectos en entornos fundamentalmente de alta complejidad. Antes de comenzar el webinar, os recuerdo que vais a obtener una PDU al asistir a este webinar. El reporte de dicha PDU va a estar gestionado bajo vuestra responsabilidad y no obstante os llegará un correo con las instrucciones necesarias para reportar dicha PDU. Mientras Andrés hace su presentación, podéis ir dejando vuestras preguntas en la plataforma para que finalmente Andrés las responda convenientemente al final. En breve, además, vais a tener disponible la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube, al que lógicamente también, como sabéis, podéis acceder desde la propia web del capítulo. Y ya sin más dilación, os dejo con la ponencia de Andrés Campos Alvarado titulada El arte de decidir en proyectos, cómo elegir el camino correcto en un entorno complejo. Andrés, amigo, cuando quieras. Muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias, Jorge. Y muchísimas gracias al capítulo del PMI Madrid y a todos, pero sobre todo todos los asistentes a este webinar. Espero que sea de su agrado. Y sin más dilación, comencemos porque, pues, si no, no nos va a dar tiempo. Vamos a empezar entonces. Bueno, como Rafa bien mencionó, lo que quiero compartir con ustedes en este webinar es un tema que yo considero muy importante a lo largo de mis más de 20 años de experiencia, donde se nos ha hablado siempre en todas las clases y todos los cursos PMP y demás
de proyectos acerca de temas como, por ejemplo, que pasamos más del 90% comunicando y otras comentarios similares en cuanto a la formación de proyectos. Pero al menos en mi experiencia nadie me había dado hasta hace poco formación, bueno, en realidad no me la han dado, la he aprendido yo, pero formación sobre el tema de cómo decidir en proyectos, de cómo tomar decisiones, de qué factores influyen en las decisiones que tomamos el día a día. Y estoy seguro que pasamos más del 90% tomando decisiones porque lo van a ver a continuación. Entonces, he dividido la presentación o el webinar en 6 secciones. La primera va a ser una bienvenida, que ya empezamos. Vamos a ver el tema del desafío en la toma de decisiones en proyectos, algunos métodos y enfoques para tomar mejores decisiones, ejemplos y casos prácticos, como bien menciona Rafa, luego conclusiones y herramientas y terminamos con un cierre y una reflexión. Así que bueno, empezamos con un poco de contexto sobre el tema de lo que es tomar decisiones. Y aquí la primera pregunta que quisiera hacerles a todos ustedes es, ¿cuántas decisiones creen que tomamos cada día? Esa es una pregunta que algunos quizás se han hecho, otros probablemente nunca se la han hecho. Así que me gustaría que ustedes piensen en ello y para hacerlo, les comparto, vamos a tratar de hacerlo más interactivo. Les comparto este Mentimeter, así que me gustaría que escaneen el código que tenemos acá en pantalla y ahí simplemente les va a salir las opciones para que me digan en qué rango creen que estamos de cuántas decisiones tomamos cada día. A ver, damos unos segundos para que participen. Es nada más escanear el código con la cámara, directamente los llevará al enlace de Mentimeter y ahí podemos empezar a ver los resultados. Miren, aquí los estamos viendo ya. Ok, entre 10,000 y 50,000, entre 100 y 1000. A ver, muy bien. Sí, seguimos un poco más. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál va a ser el rango que gane? Bueno, parece que la mayoría se inclinan por entre 100 y 1000. Bueno, por ahí está variando un poco los números. Tenemos 24 personas, 26. A ver, ¿falta alguien? Bueno, dejémoslo así. Estamos entre 100, el que está ganando en este momento es entre 100 y 1000 decisiones cada día. Pues vamos a ver qué tan certeramente estaban. Aunque no hay un número exacto universalmente aceptado, según algunos estudios, tomamos alrededor de 35,000 decisiones cada día. Realmente bastante lejos de lo que muchos pensarían, ¿no? Ahora, obviamente todas estas decisiones que tomamos en el día a día son decisiones que tomamos al despertar, como si levantarme ahora o posponer la alarma que está sonando, que voy a desayunar, que si café, tostada, cereal, que si debo responder un correo ahora o lo respondo después, cómo priorizar tareas en el ámbito social también, si saludo a esta persona o no, cómo responder una reunión, etcétera. En temas incluso de entretenimiento, si debo ver Netflix o leer un libro. Por supuesto que 35,000 suena mucho, pero no se asusten. De esas, cómo se distribuyen las decisiones es más o menos así. El 95% son automáticas, es decir, son prácticamente tomadas por nuestro subconsciente o de manera no consciente. Y solamente un 5% de esas 35,000 decisiones realmente son tomadas de manera consciente. Así que bueno, los que dijeron un número, digamos, más bajo, todavía pueden acercarse si es que estaban pensando en decisiones conscientes. Ahora bien, ¿por qué tomamos tantas decisiones de manera automática? Bueno, hay 3 razones principales por las cuales nuestro cerebro funciona así. Uno es por eficiencia cognitiva. Necesitamos ahorrar energía. Nuestro cerebro fue hecho para ahorrar el máximo de energía posible, de manera que procesamos la información más rápido cuando lo hacemos de manera automática, porque hemos creado hábitos y rutinas, de manera que seguimos patrones aprendidos ya sin pensar, como cuando conducimos o cuando nos cepillamos los dientes y estamos pensando en otra cosa o viendo algo en el móvil, etcétera. Y también porque tenemos sesgos cognitivos, es decir, que nos basamos en intuición o patrones previos, de manera que el 95% de nuestras decisiones, de esas 35,000 y tantas que dije, no son de manera consciente. Ese es el primer dato que tenemos que tomar en cuenta. Ahora bien, si ya les dije la cantidad total y les dije el porcentaje, ¿cuántas decisiones creen que toman de manera consciente cada día?
A ver, los que les gusta la matemática estarán haciendo ahí sus cálculos y efectivamente, cada uno de nosotros, que aún así son muchas, toma en promedio 1.750 decisiones conscientes por día. Y eso estoy hablando de las horas que permanecemos despiertos, 16 horas aproximadamente. Es decir, que no es para menos tampoco una cantidad despreciativa. Eso significa que estamos tomando una decisión consciente cada 33 segundos en promedio, mientras estamos despiertos. O sea, que tomamos tomamos dos decisiones conscientes cada minuto. O sea, nada más esto es para poner en perspectiva la cantidad de decisiones que nosotros tomamos y muchas de ellas son de gran importancia. Así que tengamos presente que, por ejemplo, ¿cuántas decisiones hemos tomado solo en la última hora? Pues sí, más de 100. Es decir, desde participar en este webinar o no participar, desde hacerlo desde mi casa o hacerlo desde el coche o hacerlo desde la oficina, etcétera. Es decir, todas esas decisiones que realmente somos conscientes, estamos tomando alrededor de 100 de ellas por hora. De manera que esto los pone en contexto de la importancia que tiene tomar decisiones. Ahora bien, ¿cuál es el desafío en la parte de proyectos a la hora de tomar decisiones de este tipo? Bueno, si cada día tomamos miles de decisiones, pues es de lógica entender que en la parte de gestión de proyectos hay decisiones que definitivamente pueden marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de un proyecto. Y creo que todos los que estamos aquí, si hemos manejado proyectos, si hemos gestionado proyectos alguna vez, sabemos eso. Y aquí viene una pregunta que quiero hacerles. ¿Nos basamos en la experiencia o en la intuición, en los datos o en las emociones para tomar nuestras decisiones? ¿Qué piensa cada uno de ustedes? Porque obviamente cada uno tendrá una respuesta distinta. Pero bueno, ¿cuántos de ustedes han tenido que tomar una decisión importante en un proyecto sin tener toda la información que quisieran tener para poder tomarla? Me imagino que a todos nos ha pasado alguna vez, por lo menos a mí sí. ¿Cuántos han confiado en su instinto y han acertado? ¿O cuántos han confiado en su instinto y se han equivocado? También, ¿no? Realmente creo que también nos puede haber pasado ambas opciones dependiendo del tipo de proyecto y de decisión que hayamos tenido que tomar. Entonces, quiero que por un momento, por unos segundos, piensen cuál fue esa última decisión que tomaste en un proyecto, esa decisión difícil, porque tomamos muchas y muy sencillas, pero piensen por un momento cuál fue la última decisión difícil que tomaron en un proyecto. Par de segundos. Y ahora díganme, ¿qué los ayudó a decidir? ¿Fue un tema de experiencia? ¿Creen que fue su intuición lo que los ayudó a tomar esa difícil decisión? ¿Fue basada en datos? ¿O fue un tema de que sintieron que esa era la respuesta o la decisión que tenían que tomar? A ver, vamos a otra vez a Mentimeter y quiero que me digan qué fue lo que los hizo tomar esa decisión. Vamos a ver si carga esto. Ahí está. Muy bien. A ver, entren al código. Lo voy a poner por acá para que no estorbe. Ahí lo ven, ¿sí? Si tienen algún problema con verlo, me avisa. Bien, a ver. ¿Qué te ayudó a decidir? Repito, experiencia, intuición, datos, emociones. Escaneen el código y díganme qué les ayudó a tomar esa decisión difícil. A ver, no veo respuestas. ¿Está fallando el código o algo? Sí, Andrés, está saliendo un Está. mensaje que está esperando que tú habilites Oh, respuestas. no me digas. A ver, déjame ver si puedo. Porque bueno, es importante, me interesaría que lo hagan. En cuanto puedan, me avisan. No sé si hay algo que está bloqueando ahí. No funciona. Sí, no funciona. Ah, bueno, lástima. Bueno, ni modo, seguimos. No vamos a atrasarnos por ello. Lo importante es que ustedes tengan claro qué los ayudó a decidir. Ahora bien,
tenemos una disyuntiva entonces. Confiamos en nuestro instinto, que puede llevarnos a resultados correctos o incorrectos, dependiendo de nuestra intuición, o esperamos por más información para asegurar que tomamos una decisión completamente informada y de acuerdo a la información que tenemos. Es una disyuntiva que normalmente nos planteamos muy a menudo, ¿cierto? Ahora bien, ¿cómo describirías el proceso que acabamos de mencionar, el de tomar esa decisión? Quiero saber si fue desafiante, si fue estresante, si fue analítica o si fue una decisión intuitiva. A ver si este funciona, si no, pues debe haber algún problema aquí con el Mentimeter. Vamos a ver si lo carga y nos deja hacerlo. Probemos con a ver. A ver si fue un proceso de la toma de esa decisión, a ver si los deja. Si no, Rafa, ahora sí. Bien, está funcionando. Muy bien, interesante. A ver, parece que está analítico la mayoría. Interesante. Vamos a ver. Analítico, fíjense que desafiante y estresante está muy parecido y el intuitivo está quedando por debajo de todos los valores. Muy bien, interesante. Vale, con esto creo que el analítico está ganando. Son personas ustedes muy analíticas, interesante. Ok, seguimos adelante. Entonces, bueno, tomamos normalmente, ¿qué tipo de decisiones tomamos en proyectos? Normalmente las decisiones en proyectos las podemos dividir en tres categorías, tres grandes categorías: estratégicas, tácticas u operativas. La estratégica es aquella que afecta a la dirección general del proyecto, la organización, que la toman los managers, que se preocupan por la visión a largo plazo y demás. Y obviamente nosotros como project managers, no nos olvidemos que tenemos que tener un alineamiento, como lo dice ya la Oficina de Gestión de Proyectos, tenemos que estar alineados con la estrategia de la organización. Por lo tanto, no crean que esto no nos incumbe porque nuestras decisiones tienen que ir alineados con la estrategia también de la organización. Luego están las decisiones tácticas, que implican planificación y asignación de recursos, por ejemplo, a mediano plazo, es decir, todo lo que normalmente hacemos en temas de planificación y demás. Y obviamente la mayoría son decisiones operativas, o muchas de ellas, que se ocupan de las actividades diarias y de la gestión de tareas. Esos son como los tres grupos principales que nosotros normalmente en los que podemos encasillar las decisiones que tomamos en proyectos. Acá, repito, pues decisiones que afectan es básicamente el mismo concepto, simplemente las operativas son las que tomamos diariamente, como reprogramar tareas atrasadas, o decisiones tácticas, como si contratamos personal o subcontratamos, tercerizamos, etcétera. Y decisiones estratégicas, como si conviene adoptar una nueva tecnología o me quedo con la tecnología actual, si adopto un nuevo software, etcétera, etcétera. Ahora, la siguiente pregunta es, si tuvieras que decidir sin datos completos, ¿cómo lo harías? Aquí la pregunta que debe hacerse cada uno de nosotros es, ¿cuándo es mejor decidir rápido y cuándo es mejor esperar? ¿En qué momento yo debo tomar una decisión apresurada o cuándo debo decir no puedo tomarla ya, debo esperar, debo darme un tiempo? Esa es una de las grandes preguntas que como project managers en muchas ocasiones nos vamos a tener que hacer. O si ya no nos ha pasado, pues nos va a pasar en algún momento. Así que esa es una de las preguntas que quiero que se hagan. Alguien, cuando publicamos este webinar, mencionó lo que era VUCA. Dijo, muy interesante el tema, sobre todo porque vivimos en un entorno VUCA. Tomé este slide y lo agregué porque me pareció súper importante que esta chica mencionara ese tema. Y es que es completamente cierto. Es decir, tenemos que tomar decisiones en un ambiente de alta volatilidad, de gran incertidumbre, de mucha complejidad y lo que acabamos de mencionar, muy ambiguo. Decisiones en las cuales el tema de volatilidad, es decir, la velocidad con la que cambia el entorno es tan rápida que a veces no nos da tiempo de reaccionar. La incertidumbre porque no sabemos cómo anticiparnos a nuevos acontecimientos. Y para muestra un botón con la situación económica que estamos viviendo, con las decisiones que está tomando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y todo lo demás. Que al final una decisión cambia de un día a otro. Esa incertidumbre genera todos los movimientos que estamos viendo en bolsa y la incertidumbre de los negocios y demás. La complejidad porque cada vez tenemos más factores que analizar o que intervienen en la toma de decisiones. Generamos miles y millones de datos por segundo que al final muchos de ellos nos van a influir en nuestras decisiones.
Y ambiguo porque realmente tenemos que interpretar toda esa información y todo eso que estamos recibiendo para poder entonces decir lo que está pasando es esto y debo ir por acá o debo ir por allá. Entonces al final puede ser que sea confuso qué información nos está llegando, si es verdadera, si es falsa, etcétera. Para sobrevivir o para poder tomar buenas decisiones en un entorno de este tipo, tenemos primero que nada tener visión, entendimiento, claridad y agilidad. Es decir, una visión para tomar acciones y sondear qué tanto van afectando esas decisiones que estamos tomando para corregir en el camino. Tenemos que tener entendimiento del entorno, es decir, tenemos que tener una visión como holística de qué está sucediendo alrededor, porque si no, no vamos a poder entender el impacto de nuestras decisiones. Pero también hay que ser flexible y creativo para poder tener claridad mental y tomar decisiones a la hora de estar trabajando en proyectos complejos. Y tampoco podemos esperar todo el tiempo que queramos y esperar tener toda la información, porque no siempre va a ser así y tenemos que tomar decisiones prontas y también ser innovadores. Así que eso es parte de lo que también tenemos que tomar en cuenta a la hora de decidir. ¿Cómo tomamos decisiones en proyectos? Es decir, muchas veces con falta de información, es decir, no tenemos, tenemos que decidir con datos que son incompletos y limitados. Esto es una constante y cada vez más porque la información es tanta que a veces nunca vamos a tener toda la información necesaria. Nos vemos sometidos a presiones de tiempo cada vez más. La competencia es fuerte, tenemos que decidir, podemos perder un negocio, podemos perder una oportunidad, podemos perder un proyecto, podemos incrementar un riesgo, etcétera. Así que la presión del tiempo nos hace que nos preparemos para tomar decisiones rápidas y efectivas. Aparte de eso, también tenemos un problema con los stakeholders, que es que muchas veces entramos con intereses en conflicto. Entonces tenemos que ver cómo priorizamos y cómo manejamos esos stakeholders para poder tomar decisiones cuando tenemos muchos involucrados con intereses que van normalmente en algún momento a tener conflicto entre ellos. Y por último, quizá todos esos tres primeros los conocemos, los hemos tomado en cuenta, los hemos experimentado, pero quizá pocos nos hemos puesto a pensar en los sesgos cognitivos que tenemos. Y este es uno de los puntos de esta charla, de este webinar que más quiero resaltar, el tema de los sesgos cognitivos a los cuales nos vemos inmersos como personas, como project managers y que muchas veces no somos conscientes de ellos. ¿Ok? Y eso me interesa porque lo vamos a recalcar más adelante. Ahora, les hago otra pregunta. ¿Qué crees que es más importante? ¿Qué creen que es más importante para decidir? ¿La experiencia o la intuición? Vamos a ver. Les hago el Mentimeter otra vez. A ver si funciona. Esperemos que sí. Y me dicen qué piensan que es más importante a la hora de tomar una decisión. Intentémoslo ver. Ojalá funcione. Ah, muy bien, sí está funcionando. La experiencia, a ver. ¿Quién más? Intuición, muy bien. Ahí van algunos con la intuición. Bien, bien. Vamos, vamos. Los que faltan. Un poco más. 30. Bien, bien. Bueno, yo creo que nos quedamos ahí. La experiencia, ¿no? La mayoría dijeron experiencia. Vamos a ver. Muy, muy interesante. Y era, normalmente eso es lo que uno esperaría que se respondiese en una pregunta como esta. ¿Alguna vez han visto a alguien con mucha experiencia tomar una mala decisión? No lo tengo en el Mentimeter, pero me imagino que lo están respondiendo cada uno en su cabeza. Ahora, ¿por qué creen que ocurrió esto? Porque me imagino que la respuesta debe ser que sí. Es decir, creo que todos hemos alguna vez visto que alguien, a pesar de tener mucha experiencia, se equivocó, tomó una decisión que consideramos equivocada. Vamos a ver si les pregunto ahora, ¿por qué creen que ocurrió eso? A ver, si este funciona, lo que quiero es que me digan, si pueden en una palabra, ¿qué creen que hizo que se tomara o que esa persona con experiencia tomara una decisión errónea? A ver qué se les ocurre. ¿Por qué? Escriban algo. Unos segunditos a ver si funciona o no. Bien. Se confió. Emoción, presiones. Interesante. Por falta de tiempo. Muy bien. Apresuramiento, falta de datos, prejuicios. Ok. Distracción. Exceso de confianza, muy importante. Mira, está creciendo el exceso de confianza, interesante. Entorno cambiante, falta de tiempo, ego.
Wow, interesante esa también. Ideas preconcebidas, ceguera de taller. Wow, esa no me la sé, la voy a estudiar. Falta de tiempo. Muy bien, excelente. Bueno, muchas gracias. Y ahí nos damos, y vean que en este momento está ganando la falta de datos y el exceso de confianza. Son como las dos razones que más mencionan. No sé si algunos, tal vez los más viejitos hayamos oído hablar de lo que era Deep Blue, la máquina esta de IBM, que en su momento contra la cual se hizo la partida de ajedrez de Kasparov. Pero es que también en 2006 este otro ruso, también campeón mundial, que por cierto le había ganado a Kasparov, Kramnik, fue también sometido a un encuentro con una máquina también. Esto fue en 2006. Y este experimentado jugador de ajedrez, que en su momento ya había sido contrincante de la máquina y la había logrado vencer, o al menos habían quedado empates, se volvió a enfrentar en 2006 en un encuentro que, por cierto, duró, si no me equivoco, 5 o 6 días. Imagínense lo que es, o sea, un encuentro de ajedrez de 5 o 6 días. Y al final, cuando ya estaba digamos, iba o se le reconoció a Kramnik que estaba jugando muy bien contra la máquina, hasta que en el último encuentro, en la tarde del último día, cometió un error que se fue categorizado como de un novato. Es decir, movió una pieza que obviamente la máquina, que es capaz de calcular alrededor de 6 millones de movimientos por segundo, inmediatamente dijo mate. Y obviamente, pues Kramnik lo que hizo fue pues dejar en tablas, o sea, tirar la toalla, se rindió y pues obviamente aceptó luego que no sabe qué le pasó. Lo que él dice fue como si me quedé en blanco y simple y sencillamente hice un movimiento que todavía no me explico por qué lo hice. Entonces, ¿un experto del ajedrez puede cometer un error? Obviamente sí. ¿Por qué? Bueno, hay algunos factores o algunas causas que normalmente justifican, o mejor dicho, aclaran cuál es el tema de los errores de los expertos. El primero, como bien lo mencionaron, el exceso de confianza. Ese es un factor clave, ya ustedes lo mencionaron en las palabras en las frases que acabamos de ver. Y es que normalmente cuando somos o creemos que somos muy expertos, nos confiamos demasiado. Pasamos por alto detalles o subestimamos riesgos. Y eso es uno de los grandes problemas de los expertos. El segundo punto puede ser por un tema de estrés. Presión del tiempo, que también lo mencionaron, efectivamente es uno de los factores por los cuales los expertos a veces se equivocan. Están presionados por tomar decisiones en un tiempo muy corto y eso, por supuesto, tiene consecuencias. Una alta carga de trabajo puede hacernos tomar bajo estrés malas decisiones. La fatiga. Este hombre llevaba ya 5 o 6 días de jugar una partida de ajedrez contra una computadora, que al final la computadora no se va a cansar, pero él ya tenía fatiga de jugar tantos días seguidos con esta máquina. Así que eso reduce tu concentración y obviamente disminuye tu rendimiento. De manera que las personas que terminan quemadas o el burnout que llamamos, ¿verdad? También pueden tomar malas decisiones por más expertos que sean. De manera que estos son factores que tenemos que tomar muy en cuenta. Ya eso se venía, ya Harvard Business Review lo había mencionado en un artículo en 2008. Y en este artículo lo que mencionaba es que precisamente las personas expertas a veces, específicamente en este, hablaba de que dejaban de capacitarse, que es otro punto muy importante. Entonces, al final, el artículo termina diciendo que los gerentes deben, o las empresas deben de continuamente seguir capacitando y preparando a sus gerentes, a sus managers, y que a veces eso se pasa por alto y empiezan a cometer errores por, entre otras cosas, esto. Ahora bien, en resumen, la experiencia no siempre garantiza buenas decisiones. Tenemos, por un lado, el exceso de confianza que nos puede llevar a decisiones precipitadas o a subestimar nuestras capacidades. Normalmente las personas muy expertas son resistentes al cambio. Quizá ya piensan que lo saben todo, que no necesitan aprender nada nuevo, no se actualizan y probablemente eso también los haga entrar en una zona de confort que hace que las decisiones que tomen muchas veces no sean aptas para la ocasión, para el momento o para el entorno. Y también entramos en un problema que se llama parálisis por análisis, que todos probablemente lo hayan ya escuchado. A veces por ser tan expertos quieren tener toda la información disponible
quieren recopilar todos los datos que creen que necesitan y entran en un proceso de parálisis porque no toman una decisión porque siempre les falta algo para decidir. Entonces, normalmente eso también ocurre. Ahora bien, 4 razones que nos lleva a que afecte el juicio de los expertos, o mejor dicho, a las decisiones de los expertos. El primero es un juicio distorsionado. Es decir, tenemos sesgos que nos afectan. Y esto es lo que yo les mencionaba. Sesgos que probablemente muchas veces no estamos conscientes de ellos. Uno de ellos es el efecto de anclaje. Es decir, dependemos mucho de las experiencias que ya hemos tenido, de las experiencias pasadas, de los proyectos que hemos manejado anteriormente. Creemos que ya somos expertos, que todo lo sabemos, que a mí qué me vas a decir de planning, que yo conozco perfectamente los riesgos, etcétera, etcétera. Y ese efecto de anclaje de lo que ya conocemos nos hace descuidar lo nuevo. Tenemos un sesgo de confirmación, que esto significa que buscamos información que refuerce nuestras creencias. Es decir, nos metemos a Google a buscar solamente lo que yo creo que es así, pero no me pongo a buscar los puntos de vista contrarios a mi forma de pensar para ver si estoy entrando en un efecto de sesgo de confirmación. El exceso de confianza, porque pensamos que ya todo lo sabemos. Esos 3 factores nos llevan a lo que es el juicio distorsionado. Esa es la primera razón. La segunda es porque desgraciadamente las personas muy expertas entramos en patrones de pensamiento fijos. Es decir, somos poco flexibles, y me incluyo porque probablemente todos en algún momento hemos tenido este tipo de sesgos. Tenemos poca flexibilidad, es decir, a veces descartamos metodologías porque nos adheremos a los métodos tradicionales y con ello se nos olvida que las cosas cambian y que hay nuevas metodologías. Tenemos resistencia al cambio. Somos menos creativos. Lamentablemente empezamos a perder creatividad porque ya creemos que todo lo conocemos. Esa es la segunda razón. La tercera es porque no nos adaptamos bien o no se adaptan bien, para no hablar solo o sea, para hablar en general. Las personas con mucha experiencia a veces no se adaptan bien a los cambios. Entonces, necesitamos identificar esa necesidad de adaptarnos, reconocer las limitaciones que tiene la experiencia, y que ser humilde en esto, adoptar un aprendizaje continuo, como lo menciona el artículo de Harvard Business Review. No podemos dejar de aprender y actualizarnos constantemente. Utilizar datos y evidencia que pueda validar la información con la que estamos trabajando. Y algo muy importante es el pensamiento crítico, que ya hay muchos libros sobre pensamiento crítico, muchas cosas sobre pensamiento crítico, que obviamente esa forma de pensar de forma crítica es la que hace la gran diferencia. Y la cuarta y última razón es porque las decisiones de alta complejidad, grábense esto, requieren más que experiencia. Las decisiones muchas veces en proyectos ya no son simples y son complejas. Y para tomar decisiones correctas en un ambiente complejo, no solo la experiencia se necesita. Necesitamos analizar datos para tomar decisiones y reducir incertidumbres. Necesitamos apoyarnos en expertos que conozcan de diferentes áreas y diferentes materias. Nadie puede saberlo todo. Tenemos que tener otras perspectivas para tomar decisiones de manera acertada. Y también tenemos que hacer simulaciones, escenarios, todos los que hemos alguna vez usado simulaciones de Monte Carlo para riesgos y demás. Bueno, eso tenemos que también, este tipo de herramientas, apoyarnos en eso para poder ver qué tan cierto es lo que yo estoy creyendo que es, y no caer en esos sesgos que muchas veces, sin darnos cuenta, caemos. Así que, en resumen, la experiencia es útil, pero no suficiente. Tenemos que aprendizaje continuo, pensamiento crítico, reforzar lo que es análisis de datos y adaptarnos, ser flexibles y adaptarnos a los cambios. ¿Ok? Tomando en cuenta eso y el caso del campeón de ajedrez ruso, la pregunta que ahora quiero que se formulen es: ¿deberíamos evaluar si una decisión fue buena o mala por los resultados? Recuerden el caso de Kramnik. ¿Deberíamos evaluar si su decisión de ese movimiento fue buena o mala simplemente porque, o sea, perdió el juego por esa decisión? ¿Fue una decisión buena o mala? Vamos a ver qué dicen. Aquí les voy a poner otro Mentimeter y me ayudan ahí con la respuesta para ver qué opinan ustedes sobre eso, porque es importante. Es decir, los resultados determinan si la decisión fue buena o mala. Eso es lo que quiero saber. ¿Creen que sí o creen que no? Vamos a ver si esto nos carga. Ahí va. A ver.
10 segundos. 8, 5, 4. Wow, mira, interesante. La mayoría piensa que sí, que deberíamos evaluar nuestras decisiones por los resultados que arrojen esas decisiones. 14 contra 10. ¿Ok? ¿Cuántos han escuchado la batalla de Pearl Harbor? Me imagino que la mayoría hemos escuchado este acontecimiento que marcó el inicio o la incursión de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses bombardearon las bases navales y los barcos de Estados Unidos. Bueno, todos conocemos probablemente el histórico caso de Pearl Harbor, pero lo que quizá tenemos que analizar es en la historia de Pearl Harbor es el típico ejemplo de cómo no lo vieron venir. Es decir, los estadounidenses fueron tomados por sorpresa por los japoneses en esta incursión. De hecho, solamente alrededor de 8 pilotos estadounidenses lograron montar en sus aviones y despegar, cuando les destruyeron prácticamente todos los barcos que tenían, los aviones no pudieron reaccionar, estaban durmiendo algunos, no estaban preparados. Ahora, se ha criticado mucho el ataque a Pearl Harbor y muchas de las cosas que se han dicho es cómo no lo vieron venir, cómo no estaban preparados. Eso era previsible totalmente. Bueno, esto, queridos amigos y amigas, es lo que se llama sesgo de resultados o sesgo del historiador. Si no lo habían escuchado antes, busquen información sobre esto, porque es cuando juzgamos decisiones pasadas con el conocimiento del presente, sin considerar la incertidumbre y la presión del momento de tomar esa decisión. Y esto nos pasa muy comúnmente en proyectos. A ver, pero ¿cómo es que este project manager? Pero es que eso ya se veía venir, pero es que se sabía que el proyecto no iba a llegar en plazo. Era lógico que este riesgo se iba a materializar, ¿cierto o no? O sea, nos pasamos diciendo muchas de esas cosas. Y para poner un ejemplo más local, después de un partido de fútbol, todos son Pep Guardiola, ¿cierto? Ah, pues sí, ya lo sabía, cómo se le ocurrió hacer ese cambio, pero es que ese gol se veía venir, pero es que cómo fue por ese costado y no por el otro. Es decir, creo que todos estamos absolutamente claros de que esto nos pasa en algún momento o muchas veces, tanto en proyectos como en la vida real, ¿no? Bueno, este sesgo del historiador o sesgo de resultados es muy peligroso porque si no lo reconocemos, si no estamos conscientes de que existe, podemos cometer errores. Por eso, tenemos esa tendencia a evaluar decisiones solamente en función de los resultados, en lugar de evaluarlo en función de los procesos. Y esto es algo que realmente, déjenme decirle, los que dijeron que sí están equivocados. Realmente no es cierto que debamos evaluar nuestras decisiones solo por los resultados, porque si lo hacemos así, estamos cayendo en lo que es el sesgo de resultados o el sesgo del historiador. Un mal resultado no significa necesariamente que la decisión haya sido mala. Hay muchos factores que intervienen. Suerte, los acontecimientos del momento, factores externos, la presión que había en ese momento. No podemos centrarnos solamente en el resultado, sino que tenemos que ver cómo fue el proceso para llegar a esa decisión en ese momento, de qué información se disponía para tomar esa información, cuáles eran las circunstancias, cuál era la presión del tiempo que había, cuál era el ambiente que existía en ese momento, con qué información se estaba, quiénes estaban involucrados, etcétera, etcétera. No juzguemos una decisión solamente o a alguien por una decisión que tomó que consideramos que fue equivocada cuando realmente no estuvimos en sus zapatos en ese momento cuando la tomó. Creo que el mejor ejemplo, y yo nunca voy a dar un webinar, una charla o algo sobre este tema sin mencionar a este señor, Stanislav Petrov, también otro ruso que es considerado como el hombre que salvó al mundo, porque este señor evitó la Tercera Guerra Mundial. Quienes no lo conozcan, bueno, ya falleció hace algunos años, en 2017 creo, pero Stanislav Petrov fue el almirante capitán encargado de decidir la respuesta ante un ataque nuclear estadounidense por parte de la Unión Soviética. Cuando don Stanislav se encontraba a cargo de esta función en 1983, recibió una alerta de ataque nuclear por parte de la computadora que estaba indicando que estaba haciendo que Rusia, bueno, la Unión Soviética en ese momento, estaba siendo atacada por misiles estadounidenses, por misiles nucleares estadounidenses.
Eso indicaba el computador. Ahora, cuando él recibe la alerta nuclear, lo primero que hace es evaluar la situación antes de tomar una decisión, aun cuando el procedimiento o el protocolo, mejor dicho, establecía que ante la información de la máquina, si decía que existía un ataque nuclear, debía levantar el teléfono e informar a sus superiores que se estaba produciendo en este momento un ataque. Cuando él empezó a ver que salió un misil y que la computadora detectó otro misil inmediatamente después, y luego otro más, ya eran 3, 4, creo que al final fueron 5. Sin embargo, Petrov empezó a desconfiar un poco y por su intuición y su criterio decidió no responder al ataque y llamó a la persona encargada de esta máquina y lo que le dijo fue, hay un error en el sistema. Cuando las alarmas del sistema suenan y él empieza a ver que sale un misil y que sale otro y luego 3 y 4 y 5, una de las preguntas que se hizo en ese momento es, a ver, la lógica sería que si Estados Unidos va a atacar la Unión Soviética, no tiene sentido que en 10 segundos mande 5 misiles. Debería mandar cientos o miles al mismo tiempo si realmente quiere devastar el país con una incursión nuclear. Esa fue la primera alarma que su intuición, a pesar de que la máquina le decía que estaba siendo atacado, le hizo dudar sobre la veracidad de la información que estaba viendo en la pantalla. Cuando analizó la información y la lógica que había detrás de ella, le pareció que más bien se trataba de un error de la computadora, lo cual efectivamente, y gracias, si no, no estaríamos ninguno de nosotros acá, fue cierto. Lo que sucedió es que la máquina, el software de la máquina, interpretó los destellos de reflejos del sol sobre las nubes como las ojivas nucleares que venían o los proyectiles de ojivas nucleares, pero en realidad fue un fallo del computador. Si esta persona no hubiese tomado esa decisión, yo creo, como les digo, ninguno de nosotros hubiese estado acá. ¿Cuáles fueron los sesgos cognitivos que evitó Petrov para tomar esta decisión? Primero, el pensamiento de grupo, es decir, desafió lo que todo el grupo, o en este caso el protocolo, decía sobre lo que tenía que hacer. Es decir, había presión grupal porque él tenía que informar a sus superiores y había un consenso entre todos los almirantes y toda la armada de la Unión Soviética para que se cumpliera el protocolo como tenía que ser. Desafió, primero que nada, el pensamiento de grupo, saliéndose del rebaño y diciendo, pues yo tengo que pensar por mis propios medios y decidir por mi propia cuenta. Desafió el sesgo de autoridad, ignoró la orden autoritaria que tenía de seguir el protocolo y usó su juicio crítico para tomar una decisión. El sesgo de disponibilidad, es decir, reconoció, como les dije, que esa amenaza nuclear no estaba siendo congruente con lo que debería ser. Así que ese fue una alerta de que lo que estaba viendo no parecía cierto. Y luego, a pesar de tener evidencia de lo que estaba sucediendo, evitó el sesgo de confirmación. Es decir, empezó a pensar o a buscar evidencia contraria a lo que parecía ser. A ver, hay algo que me diga que esto que parece ser un ataque nuclear no lo es. Y eso le ayudó a tomar decisiones muy rápidas en un momento de situación muy crítica y afortunadamente decidió correctamente. Stanislav, de hecho, el 26 de septiembre es como un día reconocido en su honor por el haber decidido en 1983 o haber decidido no contraatacar porque hubiese sido el desastre, como les digo, una tercera guerra mundial. Entonces, una de las lecciones que tenemos que tomar en cuenta esto es que la tecnología nos ayuda, sobre todo ahora que tenemos tanta inteligencia artificial, la tecnología nos ayuda, pero no podemos depender absolutamente o ciegamente de la tecnología. Debemos evaluar diferentes perspectivas, cuestionar nuestros sesgos y ser valientes en la toma de decisiones que tomamos, sobre todo cuando estamos bajo presión. Ahora bien, ¿qué harías en su lugar? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones en proyectos? Perdone que vaya rápido, pero es que creo que hice la presentación un poco más extensa de lo que debía. Así que voy a apresurarme un poco, pero bueno, ¿recuerdas algún caso de herramienta? Ya esto se los dejo a su criterio. Vamos al punto de la sección 3, métodos y enfoques para tomar decisiones. Ok, primero que nada, lo que les dije, el pensamiento crítico. Tenemos que entrenarnos y capacitarnos en pensamiento crítico. Esa capacidad para analizar y evaluar información de manera objetiva es crítica para cualquier project manager en este momento. Tenemos que saber analizar información, evaluarla, ver las diferentes perspectivas, tomar en cuenta la evidencia y con ello
decidir o tomar conclusiones. ¿Cómo decidir en la gestión de proyectos de manera efectiva? Bueno, ya les dije, no dependamos ciegamente de la tecnología, evaluemos diferentes perspectivas para equilibrar puntos de vista, cuestionémonos si estamos cayendo en algún sesgo de los que ya he mencionado y demostremos liderazgo, resiliencia y capacidad bajo presión cuando tomamos una decisión. En eso tenemos que entrenarnos porque básicamente tampoco es algo innato para la mayoría. El arte de tomar decisiones, como mencionaba el título de esta charla, es principalmente, sobre todo cuando tenemos que tomar decisiones bajo presión, tenemos que evaluar opciones en situaciones críticas. Tenemos que tener conciencia de nuestros sesgos y evaluarlos a la hora de tomarlas. Tenemos que tener resistencia a esas presiones cognitivas. A ver, por más presión que tengamos, mantengamos la calma y sepamos manejar el estrés, porque si no, no vamos a tomar decisiones de manera efectiva o como tiene que ser. Tenemos que reforzar el pensamiento crítico para ser objetivos y evaluar siempre el contexto para tener una visión holística o un panorama general de lo que estamos decidiendo. Voy a mencionarles algunos libros porque me imagino que algunos de ustedes se quedarán acá con dudas y ganas de aprender un poco más sobre este interesante tema. Entonces, quiero compartir algunos libros que mencionan temas relacionados con lo que estamos hablando. Este, por ejemplo, de Daniel Kahneman, explora nuestra mente basado en dos sistemas, uno rápido e intuitivo, que él divide el libro diciendo que tenemos dos sistemas, uno rápido e intuitivo y otro lento pero racional. Entonces, que tomamos decisiones como más o menos el tema de que el 95% son inconscientes y otro 5% son racionales. Bueno, más o menos es un enfoque de similar basado en los dos sistemas. Y las 4 ideas que básicamente quería compartir con ustedes de este libro es que debemos cuestionar nuestra intuición, que ya vimos que aquí no es fácil, a veces tenemos que decidir con datos, a veces tenemos que decidir con intuición, pero siempre tenemos que cuestionarnos lo que estamos decidiendo. Tenemos que hacer una revisión de las decisiones importantes, es decir, fomentar el análisis de las decisiones que son cruciales. Evitar el tema del exceso de confianza. Este libro también explica todo el tema del juicio que se ve viciado por nuestra experiencia. Y por supuesto menciona los sesgos cognitivos para evitar la influencia de esos sesgos en la toma de decisiones. Otro muy interesante, uno de los que también me gusta mucho, es este libro, Decídete, que propone un enfoque de cómo mejorar la toma de decisiones y evitar esas trampas cognitivas, porque aquí la mayoría de nosotros lo que no vemos son esas trampas de nuestro subconsciente. En ese libro, los autores mencionan 4 puntos, sobre todo 4 puntos en particular. Nos enseñan a hacer un análisis pre-mortem, y es decir, pensar y anticipar los resultados a corto plazo que pueden dar nuestras decisiones. Esto es muy útil para proyectos. Nos enseña que voy a profundizar en porque es muy importante, nos enseña una herramienta o un sistema de análisis que se llama GRAP, que integra el análisis complejo para decisiones a largo plazo. Nos habla de la regla 10-10-10, que ya también la vamos a mencionar, y nos habla de hacer mini pruebas para validar decisiones, ver cómo salió, si salió bien, si salió mal, y hacer esos tipos de ensayos. Entonces, este es uno de mis favoritos porque esos 4 puntos para mí son clave en la toma de decisiones de proyectos. Nos habla de que tenemos un enfoque limitado, por lo tanto, a veces tenemos una visión estrecha que nos restringe las opciones y no tomamos las decisiones porque no vemos todas las opciones disponibles. Nos ayuda a abrir esa mente hacia eso. Nos enfoca o nos menciona el sesgo de confirmación para que no dejemos de buscar solo lo que valide lo que creemos y empecemos a buscar información sobre lo que contradiga lo que creemos. Nos ayuda a controlar esas reacciones emocionales que puedan influir en una decisión. También nos ayuda o nos menciona la importancia de evitar el exceso de confianza. ¿Ok? Este es el análisis GRAP. Lo tendrán ahí en el video, lo podrán ver para que lo puedan revisar. No voy a entrar en detalles en la metodología GRAP por falta de tiempo acá. Pero básicamente nos ayuda a enfocarnos a buscar alternativas y les dice cuáles son las estrategias a seguir en cada una de ellas. Luego, aquí analizo cada una de ellas, que voy a mencionar solamente lo que es el zoom out, el zoom in, que podría ser muy interesante, que esto también se le llama la vista de escalera,
que es decir, tener una perspectiva primero muy puntual y después irla ampliando para poder tener una visión global o general. También ahí en el libro lo menciona y esto no lo voy a mencionar por falta de tiempo, pero bueno, prepararse para lo que pueda salir mal es muy importante también a la hora de tomar decisiones. El otro libro es El Cisne Negro, que pues es interesante, tal vez no tanto como el anterior para mí, pero sí el impacto de los eventos inesperados. El autor aquí lo que desarrolla es cómo estar preparados para aquello inimaginable o que no esperamos que suceda. Entonces, para todos aquellos que quieran saber cómo prepararse para lo altamente improbable, como menciona él, pues este es un libro muy adecuado. No voy a entrar en el detalle, pero este otro que se llama Super Forecasting también es interesante, nos ayuda a tener un poco de flexibilidad mental, a ser más curiosos, a ajustar ese forecast que podemos hacer de estos dos autores. También tenemos este otro, que bueno, en inglés es El arte de pensar claramente, si lo traducimos literal, pero ha sido traducido al español como El arte de pensar, nada más, que nos ayuda precisamente a lo que mencionaba sobre el caso del error del historiador. Y también la falacia del costo hundido. Esta falacia del costo hundido, el autor lo explica como ese caso en el que ya porque un proyecto hemos invertido mucho dinero y mucho tiempo, a veces nos cuesta aceptar que ha sido un fracaso. Entonces, muchas veces nos pasa y nos pasa con cosas de todo tipo. Pero si algo anda mal y simplemente no está funcionando, tenemos que darnos cuenta y dejar de pensar que porque ya invertí mucho tiempo y mucho dinero, no puedo dejarlo ir, no puedo terminar, digo, no puedo dejar que fracase. No, al final, si fracasó, fracasó. O sea, tenemos que evitar esta falacia del costo hundido y a veces nos cuesta porque nos apegamos emocionalmente a ello. Esto es el resumen del libro. Y acá les voy a dejar también una tabla que resume esos y uno más, el noise, con lo que tiene que ver las ideas claras, las ideas que habla el libro sobre la toma de decisiones y también su aplicación en proyectos, es decir, lo que yo considero que podrían utilizar de cada libro para aplicarlo a proyectos. El método socrático, simplemente por mencionar uno de los métodos que hemos venido, o de que se habla acá, nos ayuda a tomar decisiones basado en preguntas, como hacía Sócrates. Entonces, también lo menciono simple y sencillamente porque es un método que podemos aplicar para poder decidir en proyectos. Cómo abordar el problema, es decir, identificarlo, buscar las causas raíces, evaluar suposiciones y revisar datos. No voy a entrar en los ejemplos que tengo aquí, pero bueno, excepto mencionar, por ejemplo, que aquí se aplica cuando queremos sancionar a un proveedor, que muchas veces nos pasa. Entonces, nos preguntamos, debemos preguntarnos si es realmente culpa del proveedor o hay temas internos en nuestros procesos que están afectando esto. ¿Qué pasaría si cambiamos? ¿Cuáles son los riesgos? Etcétera, etcétera. Bien. Se los dejo ahí para que lo revisen en el vídeo, luego en la grabación. Casos en el que el método socrático pudo haberse aplicado, lamentablemente el caso del transbordador espacial Challenger es uno, cuando se advirtió del fallo en los anillos de sellado. Quizá una pregunta que hubiese salvado vidas era, ¿qué evidencia tenemos de que es seguro lanzar en estas condiciones? Realmente no había ninguna. Entonces, si no tenían esa evidencia de lanzar en condiciones como las que se dieron esa mañana, pues el Challenger quizá no hubiese despegado y no hubiese causado la muerte de estos 7 astronautas. El caso de Nokia y Apple también cuando subestimó el software en los móviles, también pudo haber sido una pregunta si el futuro de los teléfonos está en el hardware, está realmente en el hardware y no en el software, pudo haber hecho que cambiara la historia con respecto a eso. Y bien, al final de cuentas el método socrático, se los dejo, tiene sus pros, sus contras y creo que ahí lo podrían evaluar más adelante. Bien, terminaré con algunos casos prácticos de sesgos cognitivos, como el caso de ET, cuando fue lanzado, estos son para los más viejitos, el caso del Atari, que lamentablemente lanzó este juego en los 80 sin haber probado, sin haber hecho un estudio de mercado, fue un fracaso, llevó a la quiebra de Atari por las pérdidas de muchos miles de millones. El caso del vuelo Air Canada, que también se confiaron, un error en las unidades de medida de combustible, hicieron que el avión se quedara sin combustible a medio vuelo. Sesgo de confirmación, este es un ejemplo típico
que es este es el del avión que acabo de mencionar, es el incidente de Gimli Glider, así se llamaba la base en la que tuvo que aterrizar de emergencia el avión. Caso del Challenger, que ya lo vimos. Y bueno, aquí les voy a dejar el análisis de por qué sucedió, de acuerdo a este análisis, la explosión del Challenger, y también algunas otras empresas que han tomado decisiones que les han causado realmente o problemas o decisiones que se tomaron de una forma equivocada y que simple y sencillamente llevaron al fracaso de algunas. Bueno, Rafa, me preocupa el tiempo. Creo que ya estamos en hora. Entonces, me Sí. quedaba más, pero no vamos a poder concluir con todo. Muchísimas gracias, Andrés, por tu magnífica ponencia. Ha sido súper interesante y sin duda que hemos aprendido muchísimo con ella. Antes de pasar al turno de preguntas, hay varias preguntas aquí que tenemos en el tintero. Quisiera también aprovechar esta ocasión para invitaros no solo a asistir como audiencia a estos webinars, sino también como ponentes, igual que ha hecho nuestro compañero Andrés. Si tenéis alguna idea que desarrollar o algún tema interesante para nuestra comunidad de Project Managers, será muy bienvenida vuestra colaboración como ponentes. Os voy a dejar ahí en el chat mis datos de contacto por si queréis animaros a contactar conmigo y conversamos sobre la posible presentación que os interesaría compartir, ¿no? Vamos entonces ahora con una serie de preguntas. Rodrigo Snowden te hace la siguiente pregunta, Andrés. ¿Es más útil mejorar el proceso de la toma de decisiones importantes o, en su lugar, mejorar la capacidad de identificar cuando esa decisión es realmente importante? Wow, es una muy buena pregunta. A ver, yo diría que no puede estar una sin la otra. Es decir, tenemos que saber identificar cuáles son las preguntas realmente importantes o para poder, o mejor dicho, las decisiones realmente importantes basadas en impacto, basadas en los resultados que estamos buscando, basados en lo que queremos lograr. Pero por otro lado, tenemos que saber cómo tomar las decisiones, que es lo que mencionaba a lo largo de la presentación. Analizarnos nosotros mismos para ver si estamos siendo influenciados por sesgos, si estamos siendo influenciados por el momento, por la presión del tiempo, por la presión del dinero, por el sesgo de X o Y o Z. Y una vez que tenemos claro que no estamos siendo influenciados o por lo menos tenemos conciencia de ello, bueno, ahí podemos hacer un descarte de cuáles son las decisiones más importantes que debemos tomar. Entonces yo diría que ambas cosas son necesarias. Tenemos que atacar ambas cosas porque, por un lado, prepararnos para tomar decisiones y por otro lado, eso nos va a ayudar también por ejemplo, con una matriz de Eisenhower, a definir qué es lo más importante, lo más urgente, qué es lo menos importante, qué puedo delegar, qué puedo tomar inmediatamente una decisión. Entonces, ambas conviven una con otra. Excelente. En esa priorización, ¿no? del análisis que debemos realizar es importante, como dices, ¿no? Centrar el foco en aquello que realmente es importante. Otra pregunta que nos hacen en este caso, nuestro compañero Enrique Utrilla te pregunta, Andrés, cuando tomamos una decisión debemos evaluar el resultado de la misma e ir modificándola, creo, a medida que vayamos teniendo más conocimiento sobre condicionantes externos. Pero, ¿qué pasa si tenemos que tomar una decisión y el tiempo para la toma de decisión es muy corto? ¿Es ya o ya? Muy importante. Definitivamente nos va a pasar muchísimo. Es decir, olvídense muchas veces de tener toda la información disponible para tomar una decisión, porque no va a ser así. Es decir, muchas veces van a tener que tomar decisiones con lo que hay. Y las decisiones a veces se toman con la información sesgada o limitada, digámoslo más bien, pero tenemos que decir, ¿qué consejo doy acá? Tomen la decisión y miren, cerca del 90% de las decisiones que tomamos son reversibles. Entonces, aunque nos equivoquemos, podemos rectificar. Es decir, no le tengan miedo a equivocarse, porque eso es un cliché que traemos desgraciadamente de Latinoamérica y de Europa, porque los estadounidenses veo que piensan muy diferente. Es decir, se equivocan y no les importa y rectifican y vuelven a hacerlo. Eso es parte de por qué Estados Unidos lleva tanta la innovación por delante de nosotros, porque no les da miedo equivocarse. Entonces, tomen una decisión con la información que se tenga
lo que hay que hacer es minimizar tal vez una decisión con un impacto, digamos, menor. Si tenemos que decidir algo con poca información, bueno, la voy a tomar porque esto es lo que tengo y voy a tratar de hacerlo de manera que tenga el menor impacto posible, pero no me voy a preocupar porque me voy a equivocar. O sea, si me equivoqué, rectifico cuando ya tenga más información y vuelvo a tomar una decisión basada en el aprendizaje que tuve con esa primera. Así que ese es el consejo que les doy. O sea, si entramos en parálisis por análisis, como project manager, se los digo, bueno, depende del sector que trabajen, pero yo que estoy en centros de datos, no puedo esperarme a tomar decisiones con toda la información que tengo normalmente. Excelente. Alexandre te pregunta también, ¿cómo ves, Andrés, el uso de la inteligencia artificial para este tipo de decisiones, aplicándola en este tema concreto? La he aplicado ya varias veces cuando a veces me siento que puedo estar entrando en sesgos cognitivos. Cuando tengo una duda sobre alguna cuestión y algo, hago una pregunta. Normalmente uso GPT sin publicidad, pero es el que mejor me funciona. Y hago una pregunta neutral. Es decir, tienen que tratar de hacer una pregunta lo más neutral posible a una inteligencia artificial si es que quieren tener un apoyo para tomar una decisión. En realidad sí funciona porque te ayuda a tener, es como si le preguntaras a un experto. Entonces, al final es lo que mencionaba antes, a veces necesitamos de otros expertos para poder tener un juicio más abierto. Cuando estamos conscientes de que tenemos sesgos que nos afectan al tomar una decisión, perfectamente el recurrir a una inteligencia artificial donde yo haga la consulta, eso sí, de una forma lo más neutral posible para que la inteligencia me responda de la forma más neutral posible también, ayuda a darnos una idea y a decir, ok, wow, sí es cierto, no estaba tomando en cuenta eso, no me di cuenta de que definitivamente esto es importante o no. Entonces, yo diría que la inteligencia artificial nos ayuda y luego lo consideraría como un experto más a la hora de consultar. Pero ojo, perdón, las inteligencias artificiales trabajan con la información que recopilan de bases de datos de Internet y demás, que también está sesgada. Así que bueno, es un balance, ¿no? O sea, tampoco podemos confiarnos ciegamente. Genial. Rafael González, nuestro compañero, lanza una pregunta muy interesante, una reflexión en voz alta. Hablamos de tomar decisiones en entornos complejos. ¿Es similar a la gestión de riesgos? A ver, tomar decisiones en entornos complejos tiene relación en el sentido de que cuando tomas una decisión en un entorno complejo estás normalmente asumiendo un riesgo. Una de las técnicas que se hace cuando tienes que tomar una decisión rápida y apresurada es precisamente usar una matriz de riesgo. Esa es una herramienta que te ayuda porque si tienes un impacto y probabilidad en una matriz y metes y sabes que te está dando pues un gran impacto, pero una probabilidad muy baja, pues vamos con ello, ni modo, me la juego. Pero si al final de cuentas tienes una muy alta probabilidad de un impacto alto, a ver, okay, aquí yo creo que o lo pienso o ya de una vez puedo saber que la consecuencia puede ser muy negativa. La gestión de riesgos, como me estás diciendo, en realidad viene después, es decir, cómo gestiono yo ese riesgo que ya vi. Pero la decisión en entornos complejos creo que está separada. O sea, yo lo diría como dos cosas. Simplemente lo aplicaría el mix en el sentido de que una matriz de riesgos me ayuda a tomar decisiones en entornos complejos como una herramienta más que puedo usar, pero ya la gestión de los riesgos identificados requiere más planificación. Por lo tanto, yo debería tener más tiempo para planificar, identificar riesgos, analizarlos, sacar sus probabilidades, su impacto, su matriz y así con ello hacer una gestión, un seguimiento y al final ir actualizando los riesgos y demás, como sabemos que se hace. Pero no, son dos cosas, digamos, separadas. Poniendo un poco ahora yo, lanzando una pregunta, ¿no? Ya que te tengo aquí y eres un referente en este tema, ¿cómo, Andrés, cómo te metes en este topic? ¿Cómo llegas a interesarte en esta disciplina? Mm, no es algo que, lo comentábamos antes al principio, que encontremos literatura frecuente en nuestro ámbito de estudio, en la dirección de proyecto, ni mucho menos en los perfiles de ingeniería o técnicos, perfiles STEAM. Me gustaría que contaras un poco de dónde surge esa idea, ese interés por tu parte, y también si quisieras contar con nosotros o compartir cómo te ha servido a ti a nivel personal y profesional todo lo que has aprendido cuando has investigado este tema, esta temática. Pues gracias por preguntarlo, Rafa. No pensaba que lo ibas a preguntar, la verdad, pero te lo voy a decir muy sinceramente. La decisión de interesarme por este tema es porque era una persona muy indecisa. Me costaba mucho tomar decisiones y me empecé a dar cuenta que le daba muchas vueltas a las cosas, que procrastinaba muchas veces, que me llevaba mucho tiempo el querer o que quería tener toda la información para tomar decisiones y decidir.
Y cuando eso empezó a impactarme y me di cuenta que no estaba decidiendo y estaba perdiendo oportunidades y estaba perdiendo o estaba tomando, o mejor dicho, estaba teniendo resultados negativos por no tomar una decisión a tiempo, yo dije, no, esto está mal, algo estoy haciendo mal, o sea, me di cuenta que no puedo seguir así. Y entonces, desde cosas tan pequeñas como que voy al supermercado y antes pensaba 10, 15, 20 o 30, o sea, 10 minutos, ¿qué compro? ¿Esta o esta? No, ahora digo, agarro esta y si no me gusta, pues ya, la próxima agarro la otra y punto. Pero voy probando, o sea, al final de cuentas fue como un tema personal de que yo me di cuenta que eso me estaba afectando y que a nivel de proyectos yo no podía darme el lujo muchas veces de durar tanto en tomar una decisión. Así que yo dije, voy a enfocarme en esto, me voy a educar, buscaré literatura, leeré, estudiaré y empezaré a aplicarlo a mi vida y a mi profesión. Y lo empecé a hacer y pues ya al día de hoy ya soy mucho más ágil tomando decisiones, por suerte. Y afortunadamente que compartes una alta responsabilidad, ¿no? En esos fantásticos centros de datos del cual eres responsable de otros proyectos, ¿no? Así que enhorabuena, Andrés. Creo que hemos aprendido muchísimo más allá de la parte técnica y de la parte del contenido, ¿no? El que hayas querido compartir tu experiencia personal también, ¿no? Creo que es un reflejo de muchas de las cuestiones que nos estamos planteando hoy día con ese escenario que tenemos tan complejo, ¿no? En eso que comentabas, ¿no? Los cambios constantes en el entorno macro, micro, qué ocurre con los proyectos que están actualmente en stand-by. eh, Todo eso origina un estrés, ¿no? Importante, ¿no? Mucha incertidumbre, es decir, tenemos un ambiente muy, muy complicado, con mucha incertidumbre, hay decisiones muy simples, otras son muy complejas. Realmente esta disciplina o este enfoque hay que ponerle mucha atención. Como gerentes de proyectos yo me he dado cuenta que a veces podemos ser muy buenos en muchas cosas, pero si no tomamos decisiones, si no somos valientes en decidir, o sea, a veces nos toca tomar decisiones en contra de lo que, como hizo nuestro querido amigo que evitó la Tercera Guerra Mundial. A veces tenemos que tomar decisiones incluso contradiciendo protocolos o estándares que ya nos han impuesto, porque a veces si no tenemos esa valentía de tomar decisiones adecuadas y somos capaces de hacerlo, pues no vamos a seguir rompiendo o alzando esa barra que necesitamos. Qué bueno. Y ya por aprovechar al máximo el tiempo y no entretenerte más, sí que nos preguntan los compañeros, en concreto Guillermo, ¿no? ¿Existen estudios sobre precisamente el impacto de la inteligencia artificial en la toma de decisiones? ¿Tú sabes de algún libro o algún documento que toque esta temática? Sobre la inteligencia artificial en la toma de decisiones específicamente, no, voy a estudiarlo aprovechando que lo pregunta Guillermo, pero no, sobre la toma de decisiones, o sea, la inteligencia artificial en esto, obviamente que sí se hace y que hay digamos, papers que mencionan que se ayudaron de la inteligencia artificial para evaluar escenarios y bla, bla, bla y todo, pero que haya un libro específico, lo desconozco en este momento, lo buscaré, está interesante. Lo compartiré luego si lo encuentro cuando publiques el vídeo, pero en este momento la respuesta es que no lo sé. Muchísimas gracias, Andrés. Pues con esa última respuesta de nuestro amigo, querido amigo y colega Andrés, termina nuestro webinar de mayo. Os recuerdo que con la asistencia habéis obtenido una PDU. De nuevo, gracias a todos los asistentes y especialmente a ti, Andrés, por compartir tu experiencia y conocimiento. Y os emplazo al próximo webinar que tendremos en el mes de junio. En esta ocasión, el día 18, nuestra compañera Teodora Bodeva, consultora experta en agilidad empresarial, nos va a presentar una ponencia muy interesante titulada OKRs, Objectives and Key Results, en empresas de proyectos, ojo, empresas de proyectos, ¿vale? Cómo alinear estrategia y ejecución para resultados reales. Lo publicaremos en breve en nuestras redes sociales y en la propia web del capítulo, en cuyos enlaces, lógicamente, podréis escribiros. Como siempre, apuntad esto, será a las 7 de la tarde, hora española. Os esperamos, compañero Andrés. Muchísimo gusto, esta es tu casa. Espero volver a tenerte prontito por aquí. Lo tomo literal, Rafa. Gracias. Hasta luego a Gracias, todos y gracias a cuídense. todos y a todas. Chao. Un Bye. abrazo a todos. Un abrazo.